Nos encontramos en Efesios capítulo 4 y vamos a leer del verso 17 hasta el verso 24. Y vamos a hablar hoy acerca del cambio y cómo el cambio comienza en la mente. Y por qué quizá algunos de nosotros nos sentimos estancados en algún área de nuestra vida y sentimos que no podemos cambiar. No sé si esto te ha pasado, que en algo con lo que estás luchando quieres cambiar. Tienes el deseo de cambiar, tienes la intención de cambiar, incluso tienes el esfuerzo, el compromiso de hacer algo para tratar de cambiar, pero por todo lo que haces e intentas sientes que no puedes. ¿Te ha pasado eso en alguna ocasión de tu vida? Quieres cambiar, pero sientes que no puedes cambiar. Y hoy vamos a aprender cómo Pablo nos dice: el cambio en Cristo Jesús es posible. ¿Cuántos creen eso? Pero no ocurre por casualidad. Ese cambio tiene que ser causado. Mira lo que dice Efesios 4, 17 al 24. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, mira el contraste, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, verso 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Quiero hoy, como título del sermón, presentar una pregunta que quizá todos nos hemos hecho en algún aspecto de nuestra vida, y la pregunta es: ¿por qué no puedo cambiar? ¿Por qué estoy batallando con algo en mi vida que quiero cambiar, pero siento que no puedo cambiar? Pablo nos contesta a la pregunta: ¿por qué no puedes cambiar? Y luego nos enseña cómo cambiar con la ayuda de Jesús. ¿Cuántos están listos? Yo creo que hoy Dios nos va a armar de verdad con la verdad de su palabra, para que tú y yo enfrentemos cualquier obstáculo, muro, fortaleza, desafío en nuestra vida y creamos con convicción y certeza: no me tengo que quedar aquí estancado. No tengo que aceptar este pensamiento, no tengo que quedarme atado a estos hábitos. Puedo cambiar en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien que dice amén a eso? ¿Hay alguien que cree con convicción que aunque Satanás te ha dicho que vas a quedarte en lo mismo para siempre, que aunque has tratado por años de vencer algo y no has podido, que quizá en este día llegaste desanimado porque no has podido superar algo? Quiero decirte el día de hoy: en Cristo Jesús no hay nada que tú no puedas cambiar. Alguien que diga amén y lo crea. Podemos cambiar con la ayuda de Dios. Y hoy nos vamos a armar con la verdad de Dios y vamos a declarar guerra contra Satanás, contra el pecado en nuestras vidas, y vamos a crecer para la gloria de Dios y para nuestro gozo. ¿Están listos? Vamos a orar. Padre, háblanos en este día. Sabemos que Satanás intentó detenernos para no venir, para no encender esa pantalla, para no encender este sermón, para no estar sentados donde estamos, para no estar listos como lo estamos, pero rehusamos dejar que los errores del pasado, que los problemas del presente, que los ataques de Satanás nos impidan caminar en una vida nueva y vivir en la victoria que tú, Cristo, ya compraste y garantizaste por nosotros. No es que seremos, no es que podemos ser, es que somos vencedores en Cristo Jesús. Háblanos en este día, ilumina nuestro entendimiento y ayúdanos a comprender que el crecimiento y el cambio no solo son posibles, sino que son la realidad en la cual debemos estar viviendo hoy. Háblanos en este momento. Que tu palabra sea tan poderosa como lo es, para traspasar, Señor, todo obstáculo, todo muro en nuestras mentes y corazones. Que tu palabra exclame más fuerte que el ruido de Satanás
y de nuestros pensamientos. Háblanos en este día. Lo pedimos en tu nombre. Todos decimos amén. Pueden ocupar su lugar. ¿Por qué no puedo cambiar? En Efesios capítulo 4, desde los primeros versículos, en el contexto de los versos que leímos en este momento, el apóstol Pablo le está hablando a los creyentes efesios acerca de lo que Dios espera de parte de ellos como nueva comunidad y familia en la fe. En los versículos 1 al 16, el apóstol Pablo habla de la importancia de la unidad, de que Cristo dio su vida no para que ellos estuviesen en desunión, en división o en desacuerdo, sino unidos. Pero en el verso 17 y en adelante empieza a hablar de la realidad de cómo andar o caminar en esta nueva vida en Cristo. En otras palabras, toda la doctrina que Pablo presenta en los primeros 3 capítulos de la carta a los Efesios son verdades importantes acerca del sacrificio redentor de Cristo Jesús, de la obra salvífica de Cristo Jesús. Pero empezando en el capítulo 4, Pablo se va de teología a ortopraxia, a lo práctico, a lo que ocurre del día a día. Y Pablo, después de hablar de la unidad, habla de una realidad que todo creyente ha experimentado en su vida práctica. Y es esta aparente tensión entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Pablo dice, en todo creyente hay una lucha entre lo que en Romanos él llama la carne y el espíritu, pero lo que en Efesios 4 llama el viejo hombre y el nuevo hombre. O sea, en mí, en ti, como hijos de Dios, hay una tensión entre el viejo hombre y el nuevo hombre. ¿Sabías que ahorita en este momento hay un viejo hombre viviendo en ti y un nuevo hombre también? Y Pablo dice, hay una lucha entre estas dos realidades. Y la verdad es que el nuevo hombre ya ha sido garantizado en Cristo Jesús. Cristo nos dio el poder, la autoridad y el derecho de poder vivir una nueva vida. Sin embargo, en esta tensión, en esta, llamémoslo hoy, lucha constante, aunque en Cristo tenemos el poder para vivir la nueva vida, algunos nos sentimos estancados con los pensamientos y las actitudes del viejo hombre. Y la pregunta es si en Cristo tengo el poder para escoger ser un hombre nuevo y no un hombre viejo, ser, en otras palabras, una nueva persona y no la persona que era antes. Si en Cristo tengo el poder para hacerlo, ¿por qué hay cosas que por más que intente y me disponga, no las puedo cambiar? ¿Por qué hay pensamientos y hábitos y patrones y maneras de ver la vida y circunstancias en las cuales sigo cayendo y cosas que sigo repitiendo y maneras de hablar que quisiera cambiar? ¿Hay alguien aquí que reconoce algo en su vida que quisiera cambiar? ¿O soy yo el único? ¿Hay alguien que puede ser sincero y dice, pastor, yo tengo 1, 2, 3, quizá una listita por ahí escondida que mi esposa se la tiene memorizada, de cositas que yo necesito cambiar, que quisiera hablar diferente, quisiera ya no estar estancado económicamente, quisiera prosperar en mi familia, quisiera poder sanar relaciones, quisiera ser una persona más amorosa y tierna y no tan fría y cohibida, quisiera ser una persona más audaz y no tan tímida, quisiera ser una persona segura de mí misma y no inseguro, quisiera ser una persona diferente, quisiera poder cambiar. Y si en Cristo hemos aprendido a lo largo de esta serie que Él hace todas las cosas nuevas, ¿por qué seguimos luchando con las cosas del pasado? Pablo nos dice, porque simple y sencillamente, aunque Cristo compró nuestra salvación, Cristo nos ha dado una nueva vida, el cambio, el proceso por medio del cual Él nos hace nuevas personas, que la Biblia llama santificación, es algo que no ocurre por casualidad, es algo que tiene que ser causado. Pablo nos dice, muchos nos sentimos estancados porque no hemos comprendido que el cambio con la ayuda de Dios no ocurre por casualidad. El cambio tiene que ser causado. Toca al que está a tu lado y dile, lo tienes que hacer, lo tienes que hacer, lo tienes que hacer.
Si tú quieres cambiar, no solo puedes pedirle a Dios que te cambie, tienes que estar dispuesto a hacer lo que Dios pide de ti para causar el cambio, para provocar el cambio en tu vida. Y por eso, antes de entrar y contestar por qué no cambiamos y cómo poder cambiar, quiero explicarte esta ilustración o esta analogía que nos da el apóstol Pablo del viejo hombre y el nuevo hombre. Porque Pablo dice, mira, el viejo hombre es el conjunto de pensamientos, actitudes y conducta que caracterizan a la persona antes de Cristo. El viejo hombre es el conjunto de los pensamientos, las actitudes y la conducta que caracterizan a la persona antes de Cristo. Por lo tanto, el nuevo hombre o la nueva persona es el conjunto de pensamientos, actitudes y conducta que caracterizan a alguien que ha sido transformado por Cristo Jesús. Entonces el viejo hombre es como yo antes pensaba, me sentía y actuaba. Y el nuevo hombre es cómo debo pensar, sentirme y actuar ahora que estoy en Cristo Jesús. Y como hay un proceso por medio del cual Cristo nos lleva a ser nuevas personas, por eso Pablo nos habla de la importancia de un cambio constante. Que en Cristo tenemos el poder para causar el cambio en nuestras vidas, para crecer, para usar otra palabra bíblica, para madurar, para desarrollar en las cosas de Dios. Pablo dice, vivir la nueva vida, andar conforme a la verdad de Dios significa cambiar. No puedes crecer si no estás dispuesto a cambiar. No puedes avanzar si no estás dispuesto a cambiar. No puedes vivir una nueva vida si no estás dispuesto a despojarte de lo viejo y vestirte de lo nuevo. Y lo primero que nos dice el apóstol Pablo es que muchos de nosotros no hemos podido cambiar porque estamos estancados. Escucha esto, Pablo dice, muchos de nosotros no hemos podido cambiar porque estamos estancados. Lo opuesto al cambio o al crecimiento es el estancamiento. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos estancamos? Porque si yo estoy estancado no puedo cambiar. Y Pablo nos lo contesta de una manera tan clara en el versículo 17 al verso 19. Vuelve a ellos conmigo y dice el verso 17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Antes de seguir, nota algo importante conmigo. Pablo dice, esto digo y requiero en el Señor. O sea, Pablo dice, el cambio no es solo algo a lo cual los quiero animar, el cambio es requerido. Dios espera cambio de parte de nosotros. Dios espera la disposición de crecer de parte de nosotros. O sea, el cambio no es solo algo a lo cual Dios me anima. El cambio es algo que Dios espera de mí. ¿Y por qué espera Dios cambio de mí? Porque ya envió a su Hijo a hacerme nuevo. Ya envió al Espíritu Santo a ayudarme, encaminarme y empoderarme. Ahora me corresponde a mí hacer mi parte. ¿Cuántos dicen amén? Dios espera de mí porque me ha dado todo lo que yo necesito para cambiar. Entonces, si tengo todo lo que necesito para cambiar, ¿por qué no estoy cambiando? Pablo dice, porque muchos de nosotros nos hemos estancado y andamos como los gentiles. Mira esto en el versículo 17. ¿Cómo andan los gentiles? Andan en la vanidad de su mente. Andan en la vanidad de su mente. Verso 18: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mira lo que dice Pablo. Pablo dice primeramente en el versículo 18 que la ignorancia que hay en estos gentiles y la dureza de su corazón ha causado que pierdan sensibilidad, ha causado que estén lejos de Dios, que vivan entenebrecidos en su entendimiento, oscurecidos a la verdad de Dios, y que vivan en una mente vanidosa, en una mente vana, entregada a las cosas del mundo. O sea, el apóstol Pablo le dice a los creyentes efesios, miren a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los no judíos. Los que incluso no pertenecían al pacto de Israel, pero sobre todo en este contexto, los que no habían venido
al conocimiento de Jesucristo, los que no estaban viviendo nuevas vidas en Cristo. Y Pablo dice, mira a los gentiles, obsérvalos, cómo viven, cómo piensan. Pablo lo describe de esta manera: mira su andar, su caminar, cómo caminan. Entonces Pablo te está diciendo a ti, me está diciendo a mí, el Espíritu nos está hablando: examina cómo caminas. ¿Cómo caminas? ¿Cómo caminas? ¿Cómo andas por la tierra? Pablo está diciendo, ¿por qué caminos andas caminando? ¿Cómo caracterizas tu andar en la vida, tu manera de comportarte, tu manera de pensar, tu manera de vivir, tu manera de relacionarte con otros, de interactuar con otros, de administrar lo que Dios te ha confiado? ¿Cómo andas en la tierra? ¿Cómo vives? Y para ilustrarnos cómo alguien se estanca, Pablo dice, mira a los gentiles y mira cómo andan ellos, cómo piensan, cómo actúan, cómo viven. Y yo pudiese resumir los versos 17 hasta el verso 19 con 3 características de la persona que está estancada. Pablo dice, los gentiles están estancados con 3 cosas. Y si tú y yo somos sinceros y transparentes el día de hoy, vamos a hacer un autoexamen. ¿Cuántos están listos? Y vamos a decir, Dios, ayúdame a identificar si algunas de estas características negativas están en mí. Y ayúdame a entender si yo estoy estancado, no porque tú no enviaste a tu Hijo, no porque Cristo no murió, ni resucitó, ni ascendió, ni envió al Espíritu, no porque tú no me ames, sino porque yo estoy estancado. Pablo dice, hay 3 características del estancamiento. Número 1, ignorancia. Número 2, impotencia. Y número 3, insensibilidad. Pablo dice, los gentiles están estancados, número 1, porque tienen ignorancia, ignoran la verdad, su entendimiento ha sido entenebrecido, su mente es vanidosa, aman las cosas de la tierra, se afanan por las cosas de la tierra, están preocupados por las cosas de la tierra. Y no me malentiendas, el placer, el disfrute, el gozo, la felicidad dentro de los confines del orden de la creación de Dios es algo bello. Dios quiere que tú y yo seamos felices y vivamos en gozo, y quiere prosperarnos, pero nada de eso es más importante que amar y temer a Dios. Nada en la tierra es más importante que priorizar a Dios. Eso lo comprende alguien que conoce la verdad, pero el que ignora la verdad, el que no entiende las prioridades, el que no reconoce el valor de lo espiritual, vive en la vanidad de su mente. Vive afanado por las cosas de la tierra. ¿Qué caracteriza los pensamientos que ocupan el espacio y el territorio de tu mente y de la mía? Me paso de lunes a sábado afanado por el trabajo, afanado por adquirir más, por poseer más, por proteger lo que he poseído, por asegurar lo que he comprado, por asegurar las aseguranzas de lo que he comprado, por protegerme y tener más y avanzar y prosperar y tener mejor estatus social y poder representarme más de una manera elevada ante aquellos que me rodean. Pablo dice, no, así piensan los gentiles. Los gentiles viven en ignorancia. La ignorancia te tiene estancado. El no conocer la verdad te tiene y me tiene corriendo tras cosas pasajeras, cosas fugaces, en lugar de enfocarnos en lo eterno, en lo espiritual. La ignorancia te estanca. Pero número 2, Pablo dice, la impotencia te estanca también. No tienen el poder para vencer los deseos pecaminosos. Cuando no dependes de la fuerza y el poder de Dios, te estancas. Intentas e intentas e intentas de nuevo, pero no puedes cambiar. Te esfuerzas y prometes y haces voto a Dios y pacto con Dios y vuelves a fallar. ¿Cuántos de nosotros hicimos 1001 promesas? Diciembre 31 aquí en este mismo altar, no se te olvide, te tenemos grabado en este altar. Este año 2023 voy a ver tu gloria, Dios, y te voy a buscar como nunca antes. Y el plan de lectura se abandonó en febrero 2. Porque la realidad es que el que depende de sus fuerzas, depende de fuerzas limitadas, fuerzas fluctuantes, fuerzas que se desgastan. Los gentiles andan con impotencia porque tratan de cambiar
en sus fuerzas y por todo el intelecto humano, la psicología humana, la filosofía humana, el positivismo humano, los temas de modificación de conducta y todo aquello, por todo lo bueno que nos ofrece y sus tips y principios y conceptos prácticos. Hay cosas que todos los conceptos que ha habido y por haber y todo lo que tú puedas aprender no lo puedes superar. Hay deseos que el único que lo cambia es Cristo Jesús. Hay cosas que solo Cristo puede cambiar. Entonces la impotencia nos tiene estancados. Pero número 3, Pablo dice, la insensibilidad te estanca. Porque cuando ignoras la verdad y careces del poder para hacer algo al respecto, te haces insensible a las cosas de Dios. Te entregas a las cosas y mira cómo Pablo describe a los gentiles. Hay un desorden, hay un desequilibrio de valores porque son insensibles a las cosas de Dios. Llamamos lo bueno malo y lo malo bueno. Llamamos caos orden y el orden caos. Llamamos corrupción justicia y justicia corrupción. Y cuando las cosas están mal decimos todo está bien, y cuando las cosas están en desorden decimos no te preocupes, todo va a estar tranquilo. La realidad es que cuando no conoces la verdad y no dependes de la fuerza de Dios, te vas haciendo de una manera progresiva más y más insensible a las cosas de Dios. Y no hay nada más triste que un corazón lleno de excusas y lleno de arrogancia que no reconoce lo mucho que necesita a un Salvador. Por eso para una persona arrepentida y quebrantada todo es posible. Para una persona que viene y toca suelo y ha vivido lo más difícil, para un hijo pródigo al borde de comer la comida de los cerdos, todo es posible. Es mejor, dijo un erudito en una ocasión, es mejor que tu punto de partida sea el fracaso a que tu punto de partida sean excusas. Porque si tu punto de partida es el fracaso, estás dispuesto, humilde y quebrantado a hacer lo que tengas que hacer para crecer y experimentar el cambio. Pero si estás lleno de excusas, nadie te puede convencer. Un corazón insensible no tiene esperanza. Por eso tú puedes amarrar a tu esposo, tú puedes regañarlo, tú puedes decirle no te vuelvo a hacer pupusas en 10 años si no vas conmigo a la iglesia, y te lo traes enojado. Y a tu hijo lo puedes amarrar, le puedes romper, le puedes quitar, y a tu familia y a tu cónyuge puedes intentar. Pero el que transforma corazones se llama Jesús. El que redarguye de pecado. El que produce no culpabilidad sino convicción. Porque la culpabilidad te estanca y te hace sucumbir a la miseria, pero la convicción te despierta y te moviliza. El único que produce convicción es el Espíritu Santo. Si tú te has hecho insensible, Dios no puede, Dios no va a romper esos muros, porque Dios no va a violar el libre albedrío que puso en ti. Dios dice, cuando tú estés listo, entonces el cambio está presto para tu vida. ¿Por qué? Porque los que nos aman nos pueden ayudar, pero los que nos aman no pueden cambiar por nosotros. El cambio lo necesito querer yo. El cambio lo necesito anhelar yo. Si yo no estoy dispuesto a despertarme y a reconocer mi estancamiento y a reconocer como aquellos gentiles a quienes Pablo les estaba apuntando a los efesios y diciendo, miren la vida de estas personas que viven con ignorancia, que viven con impotencia y que viven con insensibilidad. Si tú no estás dispuesto a abrir tus ojos y reconocer, estoy en donde estoy por mi propio estancamiento, pero quiero cambiar. Quiero salir de esto. Ya no quiero pensar como antes, ya no quiero hablar como antes, ya no quiero seguir dañando relaciones, afectando a gente, ya no quiero vivir en inseguridad, ya no quiero limitarme por temores y por inseguridades. Quiero salir y hacer
todo lo que Dios ha dicho de mí y ser quien Dios dice que soy y experimentar todo lo que Dios ha declarado sobre mi vida. Quiero vivir una vida que trae gloria a Dios y gozo a mi alma. Quiero cambiar en el nombre de Jesús. Hasta que tú no te canses de estar estancado, el cambio no está a tu alcance. Pero incluso si estás en la miseria y estás en el suelo y estás en lo peor, pero estás dispuesto a reconocer tu estancamiento y estás dispuesto a humillarte ante Dios, prepárate, porque vienen días mejores. ¿Por qué no podemos cambiar? ¿Por qué seguimos atados a lo mismo, batallando con lo mismo, pensando lo mismo? Porque hemos caído en un estancamiento. Entonces puedo escuchar los cerebros. Tiene que haber alguien escuchando esto en vivo o en línea que lo está pensando y que dice: no, pero entonces el cambio no es posible. ¿Tú has escuchado eso? Hay gente que cree fundamentalmente que el cambio no es posible. Algunos lo creen por experiencia personal, porque han intentado por años cambiar algo y no han podido. Entonces, como no han podido, se han resuelto en la creencia errónea de que el cambio no es posible. No, escúchame, el cambio no es en todos los sentidos posible para ti, para mí, pero para Dios todo es posible. Es que has intentado, pero has intentado con las fuerzas equivocadas. Si ocupas las fuerzas del cielo, si empleas las fuerzas del Hijo de Dios, todo es posible. Hay gente que ha dejado de creer en el cambio por experiencia negativa personal. Pero en segundo lugar, hay gente que desde un lente conceptual cree que el cambio no es posible. Hay gente que cree que las personas en su esencia siempre han sido las mismas. Tú has visto un niño que desde chiquito era chismosito y ya a los 40 sigue siendo chismosito y no se lo quitas porque es su esencia. Y dejemos lo chistoso y digamos un abuelo que era alcohólico, un hijo que era alcohólico y luego su hijo alcohólico. Y entonces ya a veces la gente nos descarta y dice: ya lo cargan en la sangre. El Señor reprenda al diablo. Esa adicción ya la cargan en la sangre, esa inseguridad, esa familia, ya el apellido. A ver, ¿qué apellido? Ya los conocemos. Porque es parte de su esencia. Pero esas son mentiras del padre de mentiras. Ese es un engaño de Satanás. Porque hay uno que cambia esencias, hay uno que cambia naturalezas, hay uno que toma generaciones de adicción y alcoholismo y problemas y vicios y lo hace totalmente nuevo. Su nombre es Cristo Jesús. Y al que venga a refutar y diga: no, es que no has conocido a la gente que yo he conocido, no has tenido las luchas que mi familia ha experimentado, por eso es que yo firmemente creo que el cambio no es posible. Bueno, déjame recordarte de cuál Dios estamos predicando y en qué Cristo estamos creyendo. Porque el Cristo en el cual hemos creído no modifica y no ajusta. Él hace nuevas criaturas, Él hace todas las cosas nuevas. Él es el Dios de cambio. El Dios en el cual tú y yo hemos creído es el Dios no de estancamiento, pero de cambio. No el Dios solo del pasado y el ayer, no solo el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, sino también el Dios de cosas totalmente nuevas. Predícale a las mentiras que están en tu mente en este día y recuérdale a Satanás que te dice que no puedes cambiar, que el Dios en el cual tú has creído toma los ojos de los ciegos y los abre, y los ciegos ven, y los cojos andan, y los sordos oyen, y los muertos vuelven a vida. El Dios en el cual hemos creído toma los desiertos y hace brotar ríos abundantes en desiertos, abre los mares en dos, toma tormentas y las convierte en gran bonanza, reconcilia lo que estaba separado, restaura lo que estaba destruido, encuentra lo que estaba perdido y salva lo que estaba atado. Él es el Dios de cambio. Y tu cadena y tu problema y tu estancamiento no es demasiado grande para el Dios que abrió el mar rojo. Y no es demasiado fuerte para el Dios que detuvo el sol. Y no es demasiado problema y no hay demasiada escasez para el Dios que envió maná del cielo. Él es y lo ha sido y seguirá siendo el Todopoderoso.
Toca al que está a tu lado y díselo: puedes cambiar, puedes cambiar, puedes cambiar. Díselo: puedes cambiar. El cambio es posible. Satanás es padre de mentiras y viene a engañar tu mente, y tus conceptos fallidos y erróneos y los míos humanos no son mayores que la sabiduría del Dios Todopoderoso. Si Él dice que el cambio es posible, el cambio es posible, porque Él hizo los cielos y la tierra. Porque su sabiduría es mayor que la nuestra. Yo sé que a tu lente y al mío y a la visibilidad de lo de aquí y ahora decimos: no, el cambio no es posible. Mira las circunstancias, miren dónde estamos, esto no va a cambiar. Pero deja tu lente por un momento, deja tu ignorancia, tu impotencia y tu insensibilidad y dile: Dios, déjame ver con tu verdad lo que tú has dicho, porque tú haces ríos brotar en desiertos. El desierto, cuando la nación de Israel pasó por aquel gran relato hermoso del Éxodo, que se dice hermoso con peso porque sufrieron, pero aprendieron. Y como dice después el escritor de Hebreos, lo que ellos vivieron queda de lección para nosotros, para que primeramente Dios, tú y yo aprendamos también. Y lo que tuvieron que aprender es que el desierto no es nada para Dios. Faraón es poca cosa para Dios. Egipto es como nada para Dios. Él es el Todopoderoso. Tu problema, mi problema, tu desafío, mi desafío, es como nada para Dios. Entonces tienes que abrazarte de la verdad de Dios y llenarte de una convicción: yo puedo cambiar con la ayuda de Dios, yo puedo cambiar. No necesito quedarme estancado, no necesito seguir en lo mismo. Necesito escuchar la verdad y creer la verdad. ¿Y por qué es tan importante empezar con la verdad que Dios dice para poder avanzar hacia un cambio? Porque Pablo nos dice: el cambio comienza con tu mente. Fíjate, lo primero que nos dijo Pablo es que tenemos que entender por qué no cambiamos, y es porque nos estancamos. Porque como los gentiles andamos en la vieja manera de vivir, como el viejo hombre, y no andamos en lo nuevo. Andamos en ignorancia, en impotencia, en insensibilidad, en lugar de conocer la verdad, depender de la fuerza de Dios y buscar la presencia de Dios. Pero si yo quiero pasar de lo viejo a lo nuevo, si yo quiero ir de estancamiento a cambio, el cambio comienza con mi mente. Tengo que empezar acá arriba, porque conforme a lo que pienses, harás. Conforme al cómo miras la vida, vas a actuar. Mira cómo lo dice el apóstol Pablo. Brinquémonos unos versos después, en el verso 23. Dice en el verso 23: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tienes que renovar el espíritu de tu mente. ¿Qué es el espíritu de tu mente? ¿Qué es aquel entorno cognitivo, aquel espacio psicológico que enmarca tu mente? ¿Ves la vida desde una perspectiva de víctima? Ese es tu espíritu mental. ¿Ves la vida desde un espíritu de menos afortunado? ¿Ves la vida desde un lente de miseria? ¿Ves la vida desde un lente de que nadie me ha amado y siempre he terminado como último en la carrera? ¿O comienzas a ver con un espíritu cognitivo, un espíritu mental de que yo soy hijo de Dios? El espíritu del Cristo resucitador mora en mí. Yo soy coheredero con Cristo. Yo soy peregrino en esta tierra y ciudadano del reino de los cielos. ¿Cuál es el espíritu de tu mente? ¿Cuál es el entorno que enmarca tus pensamientos? Pablo dice: tienes que renovarlo, porque todo comienza con tu mente. Tienes que renovar tu mente. Y esto la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, lo ha dicho en innumerables ocasiones. No tenemos el tiempo para hacer un estudio de teología bíblica y desglosar el concepto de una mente renovada en toda la Biblia, pero te quiero dar mínimo 3 pasajes en los cuales la Biblia nos dice cómo empezar el cambio en la mente. En Isaías 26:3, Dios nos dice que la mente que se mantiene en Dios recibe una paz perfecta. La mente que se mantiene en Dios recibe una paz perfecta, que después el apóstol Pablo llamaría una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que mis pensamientos me están diciendo: no deberías de tener paz, pero la tengo. Que mis circunstancias me dicen: ahorita lo último que deberías de tener es paz, pero es lo que más siento. O sea, mañana no sé cómo la vamos a hacer, pero duermo como un bebé recién nacido.
sea, literal, a veces no sé cómo voy a salir de esto, pero esta noche no pierdo sueño. Tú has visto a gente pasando por cosas terribles, pero que en la noche hasta roncan, hermano. Es que son ignorantes, es que son gente positiva, idealista, que vive desconectada de la realidad. No, es que en el espíritu de su mente han sido renovados. Es que ellos saben, afanarme no hace que un cabello de mi cabeza crezca, ni una pulgada puedo avanzar. O sea, desvelarme toda la noche no va a duplicar la cuenta bancaria, solo pierdo sueño. Es mejor confiar en aquel que me ha protegido, me está protegiendo y cuidará de mí. Tienes que renovar el espíritu de tu mente. Isaías dice: la mente que se mantiene en Dios es guardada en perfecta paz. Filipenses 4:8 nos dice: la mente que se enfoca en lo bueno no se afana. La mente que se enfoca en lo bueno no se afana. Y Romanos 12:2 nos dice: la mente que se renueva lleva a transformación y al poder para no conformarse a este siglo. La mente que es renovada lleva a la transformación y al poder de no conformarse a este siglo. ¿Cuántos están captando que la mente es importante? Pablo dice, volviendo a Efesios 4, verso 23, comienza con tu mente. Tienes que renovar tu mente. Tienes que dejar de hablar del estancamiento en el que estás. Ya sé que estás estancado, tú sabes que estás estancado, tu familia sabe que estás estancado, tus vecinos, hasta el gato sabe que estás estancado. Pero ya deja de hablar del estancamiento. Ya deja de hablar en ignorancia. No la vamos a hacer. Que tú ya viviste los próximos 10 años, que ya pisaste y ocupaste el día de mañana. No, pastor, el día de mañana no lo he vivido. Entonces no hables de lo que desconoces. El Dios en el cual has creído toma el desierto de tu domingo y lo convierte en ríos de agua viva el lunes. Ese es el Dios en el cual has creído. Él es el Dios que toma tu llanto en la noche y te trae gozo en la mañana. Él es el Dios que te da una gracia, un favor, un poder inmerecido, que te sustenta para luchar un día más. Deja de hablar de lo que ignoras. Deja de hablar de tu impotencia y deja de hacerte insensible. Porque a veces somos igual como los impíos, hermanos. Igual como los impíos, porque hablamos demasiado. No lo vamos a hacer, no vamos a salir, esto siempre va a ser. ¿Viste estos niños? Mira lo que pasó con esto. Lo mismo que pasó conmigo va a pasar con ellos y con nuestros otros hijos. ¿Para qué intentar? ¿Para qué probar? Dice la literatura de sabiduría del Antiguo Testamento que incluso el impío, el ignorante, es contado por justo y sabio cuando calla su boca. A veces lo mejor que puedes hacer es dejar de hablar y comenzar a escuchar lo que Dios dice. Ya sé lo que yo pienso, ya sé lo que yo he dicho. Lo he dicho tanto que hasta todos están estancados conmigo, porque la negatividad se transmite rápido. Pero mejor cuando callas tu boca y dices: ok, estoy aprendiendo hoy que para salir del estancamiento tengo que comenzar con mi mente. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo empiezo con la mente? ¿Cómo dejo de hablar cosas en ignorancia y negatividad y estancamiento? ¿Y cómo hablo cosas que me llevan a la verdad de Dios? Pablo nos lo dice en el verso 20. Ve conmigo al verso 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Pablo dice: renuevas el espíritu de tu mente y causas cambio en tu vida cuando dejas de intentar y comienzas a aprender. Muchos de nosotros estamos frustrados porque hemos intentado tantas veces y nuestros intentos han sido vanos e inútiles, porque son intentos basados en opiniones y esfuerzos humanos. Pero Pablo dice: deja de intentar y aprende de Cristo. Porque 30 golpes con un hacha que no sirve para nada, no produce nada, pero 3 golpes con un hacha filosa la puede todo. Aprende, afila tu mente, llénate de verdad, aprende de Jesús. Pablo nos dice: el cambio viene cuando empiezas a aprender de Jesús, cuando dejas de intentar
en tu fuerza. Es que tiene que haber alguien aquí que dice: yo he intentado tantas veces vencer esto y dejar de hacer esto. Sí, pero ¿cómo has intentado? ¿No te ha pasado en tu vida que en una ocasión estabas tratando de hacer algo y no te salía y te frustraste, y luego, ya sea por un video, una enseñanza, un consejo, alguien te instruyó cómo hacerlo correctamente y te diste cuenta de todo el tiempo que perdiste? ¿Te ha pasado eso? Y dices: wow, horas tratando, y mi esfuerzo y mis intentos fueron vanos e inútiles. Porque esfuerzo sin conocimiento es inútil, pero esfuerzo con conocimiento es eficaz. Pablo dice: tienes que aprender. Te lo voy a ilustrar de una manera práctica. Es como una persona que habla muy mal y que quiere cambiar, y que cuando pasan cosas hablas horrible, le hablas mal a la gente, te hablas mal a ti mismo, y estás cansado de cómo hablas y dices: Dios, quiero cambiar. Y vienes al altar y dices: Dios, cámbiame, cambia mi manera de hablar, Señor, ya cámbiame. Porque creo que como cristianos pensamos que el cambio viene como cuando vienes a la iglesia, como que en este altar hubieran miles de cables de USB-C, y tú vienes y conectas tu cerebrito, y el Espíritu te hace un download, te descarga unción, palabra, fuego, pasión, fuerzas, autoridad. Entonces te vas lunes a sábado sin buscar a Dios, sin leer palabras, sin llenarte de verdad, y llegas el domingo a conectarte, ¡pum!, descargas y te vas listo para enfrentar a Satanás. No, Pablo dice: Dios no descarga, Dios enseña. Tienes que aprender de Jesús. Entonces esa persona que corre al altar: Dios, quiero cambiar mi manera de hablar, ya no quiero hablar como antes, y ora y llora y grita, y le traen Kleenex y se limpia y publica en Instagram: oh, la iglesia estuvo increíble, y se va a la casa y modifica conducta por una noche, pero no aprende nada. Y luego el lunes otra vez vuelve a hablar de la misma manera y se empieza a frustrar, y martes otra vez y dice: es que ya lo he intentado, Pablo dice: deja de intentar y empieza a aprender. ¿Cuántos pasajes has leído acerca del poder de la lengua? ¿Y cuánto has estudiado acerca de cómo Dios quiere que hables? ¿Y has estudiado las conversaciones entre Jesús y la mujer samaritana, y Jesús y Zaqueo, y Jesús y los publicanos, y cómo hablaba Jesús con los religiosos, y cómo hablaba Jesús con los marginados, y cómo hablaba Jesús con los pecadores, y cómo Jesús andaba, y cómo Jesús hablaba, y cómo Jesús interactuaba, y cómo Jesús administraba, y cómo Jesús exhortaba, y cómo Jesús amaba, y cómo Jesús perdonaba, y cómo Jesús vivía? Porque si no aprendes y no te llenas de verdad, ¿qué herramientas tienes para poner en práctica para avanzar en cambio? Pablo dice: el cambio no ocurre, el cambio es causado. Y comienza con una mente que aprende de Cristo Jesús, que se satura de la verdad de Dios. Muchos estamos registrados, mire, en gimnasios, en programas sociales, en programas de televisión, pero hoy nos vamos a registrar a la escuela de Cristo. ¿Cuántos están listos? Mire, la escuela de Cristo la encontramos en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Y el contexto de este pasaje es que Jesucristo estaba hablando a judíos que estaban cansados por la religión. Una religión que les decía: tienes que hacer más y producir más e intentar más para ganarte el favor de Dios. Y estaban cansados porque por todo su intento no podían. Y Jesús les dice: han intentado la escuela de la religión, hoy quiero que se inscriban en la escuela de Cristo. Mira lo que dice Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Para muchos hasta ahí conocemos este verso famoso: oh, si tú estás cansado y trabajado, ven a Cristo y Él te hará descansar. Pero ¿cómo me lleva Cristo de cansancio y agotamiento a descanso? ¿Cómo me lleva de estancamiento a crecimiento y a cambio? La respuesta está en el verso 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Haced qué? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús dice: el descanso viene, el cambio viene cuando te conectas a mí, caminas conmigo, haces vida conmigo y aprendes de mí. ¿Qué era un yugo? En una sociedad agrícola, un yugo es una herramienta de madera que conecta dos bueyes, para que cuando uno se canse de la labor o se quiera desviar del terreno que están trabajando,
el otro buey viene a enfocarlo y ambos suman más poder, más fuerza, se apoyan. Jesús emplea esta metáfora y dice: conéctate a mí, sujétate a mi autoridad. Y tranquilo, no pienses que vas a tener que trabajar y cargar mucho, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Porque yo hago lo que tú no puedes hacer. Y cuando tú te me quieres caer, yo te levanto. Y cuando tú te me quieres desviar, yo te enfoco. Y cuando tú dices lo equivocado, yo te enseño a decirlo de la manera correctamente. Y cuando tú cometes otro error y pecas, yo te enseño a caminar en libertad y en restauración. Y cuando tú hieres a alguien, yo te enseño a pedir perdón. Y con el mismo amor que yo te perdoné a ti, te empodero para perdonar y pedir perdón también. Jesús dice: conéctate a mí, sométete a mi autoridad y aprende de mi ejemplo. Iglesia, el poder está en aprender de Jesús, en leer la verdad de la palabra, en llenarnos de cómo Dios dice que debemos vivir, debemos hablar, debemos actuar, debemos relacionarnos. Y escucha, la palabra de Dios no es solo la adquisición de información religiosa, no es el sumo de información de teología, es una palabra viva, es poder de Dios. Cuando lees la palabra es una labor espiritual. Ilumina tu entendimiento, empodera tu fe, fortalece tu espíritu y te da las armas espirituales y prácticas para salir a tu vida y causar el cambio. Si tú lees la palabra de Dios, si tú aprendes de Cristo, tú vas a tener las herramientas para provocar el cambio en tu vida. El viejo yo hablaba así, pero he ido conectado al yugo de Cristo ya por mucho tiempo y he aprendido de Él y he visto cómo Él habla y cómo Él responde y cómo Él ama y cómo Él reconcilia. Y ahora que estoy conectado a Él, tengo las herramientas y el poder para ser más como Cristo y un poco menos como yo, para vestirme de lo nuevo y despojarme de lo viejo, para irme de estancamiento y avanzar en cambio para la gloria de Dios y para el gozo de mi alma. Tiene que ver a alguien que lo crea, a alguien que ha estado sujetado al yugo de Cristo, a alguien que testifique: camina con Cristo y te irá bien. Camina con Cristo y te irá bien. Aprende de Él y sanará tus relaciones, cambiará tu mente, renovará tu alma, transformará tu vida. Y no solo hará el cambio en ti, te hará a ti un instrumento de cambio para impactar a todos aquellos que te rodean. Ese es el poder del cambio en Cristo Jesús. Yo quiero armar a alguien de verdad que piensa que leer el proverbio del día es pérdida de tiempo, que sentarte en el lunch estudiando Génesis es pérdida de tiempo. La palabra de Dios es poder, y cuando tú estudias la palabra y meditas en la palabra y te sumerges en la palabra y te saturas de la verdad de Dios, tu mente cambia, tus actitudes cambian y tu conducta cambia y tu vida cambia y tu familia cambia y las generaciones cambian, y marcas un legado no de perfección, pero sí de alguien que aprendió de aquel que murió y resucitó y ascendió y volverá por nosotros. ¿Quieres cambiar? Comienza con tu mente. Aprende de Cristo. Deja de intentar y empieza a aprender. Es como cuando eras joven, niño, ibas a hacer aquella prueba en la escuela y el profe decía: lunes de prueba, y comenzabas a sudar porque no habías estudiado nada. Yo sé que aquí eso no pasa porque acá es pura gente estudiosa de alto calibre. Decía mi papá: coquillos. Pero por allá hay gente indisciplinada que en alguna ocasión de su vida no se prepararon para el examen, y cuando vino el examen, sudando, mirando arriba, como que a ver si en los aires aparecía una respuesta. Pero cuando llegabas bien preparado, ¿cómo te sentías? Armado de verdad, armado de lo que estudiaste. Así es el estudio de la palabra de Dios. El que estudie la palabra, el que camines en la nueva vida, el que te vistas del hombre nuevo, no te exime de pruebas, de exámenes, de retos, de problemas, de tentaciones.
pero sí te arma de verdad, para que cuando venga esa prueba tú digas: yo estoy listo, yo he estado entrenando mi mente, yo he estado entrenando mi espíritu, yo sé que Satanás viene a destruirme, yo sé que este pensamiento viene del padre de mentiras, pero yo me he estado armando de verdad. Yo he estado en Génesis, he pasado unas semanas en Filipenses, luego me brinqué Efesios, y como tengo la verdad de Dios que mora en mí, tengo armas espirituales en Cristo para destruir y derribar fortalezas. Sé la verdad. Cuando te armas de la verdad, mira lo que dijo el predicador Dwight L. Moody. Dwight L. Moody dijo lo siguiente en una ocasión: el pecado te alejará de la palabra de Dios, o la palabra de Dios te alejará del pecado. Si no estudias la palabra y vives en pecado, el pecado te separa de Dios. Lo mismo que Pablo dijo a los efesios: mira a los gentiles, ignorancia te lleva a impotencia, que te lleva a insensibilidad. Pero dice Dwight L. Moody: la palabra te aleja del pecado, porque cuando te llenas de la palabra tienes autoridad. Así lo dijo Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando estudias la palabra, estás preparado enteramente para toda buena obra. ¿Por qué? Porque la palabra enseña, redarguye, corrige, instruye. Cuando lees la palabra, Dios te está cambiando y Dios te está armando para vivir en cambio. Cerramos con esto. Aprendimos hoy que no podemos cambiar cuando estamos estancados, pero si empezamos con nuestra mente y aprendemos de Cristo y nos armamos de verdad, podemos provocar el cambio en nuestras vidas. Pablo cierra con esta instrucción de acción para ti y para mí, volviendo a Efesios 4 en el verso 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo dice: no antes sino después. Alguien diga: después. No antes de aprender sino después de aprender. Fíjate que no empieza en el verso 17 diciendo: despójate de lo viejo y vístete de lo nuevo, porque de nada te servirá intentar despojarte y vestirte si no has aprendido cómo hacerlo. ¿Viste? No antes sino después. Después de aprender, después de renovar tu mente, después de armarte de verdad, lo único que resta es accionar. Despójate de lo viejo. Y usa esta ilustración de vestimenta. Tú y yo nos vestimos ¿cuántas veces? Todos los días, ¿sí o no? Todos los días. Bueno, eso espero. Todos los días te despojas de lo viejo, te vistes de lo nuevo. O la ilustración nos sirve bastante, ¿sí o no? Pablo dice: te despojas del viejo hombre y te vistes del hombre nuevo todos los días. Te levantas y te despojas. Hoy no voy a pensar así, hoy no voy a hablar así, hoy no voy a actuar así, porque he estado conectado al yugo de Cristo y he estado aprendiendo de aquel que es manso y humilde. Pero no te confundas, porque el hecho de que sea manso y humilde no significa que no es el todopoderoso. He estado aprendiendo de él y sé cómo despojarme de las cosas que me estaban limitando y vestirme de lo nuevo. Quiero decirte, el cambio es posible en el nombre de Jesús. Pero el cambio no ocurre por casualidad. El cambio es causado por alguien que rehúse quedarse estancado, que trabaja en su mente aprendiendo de Cristo, despojándose de lo viejo, vistiéndose de lo nuevo. Hay alguien que se ponga de pie en este día y que diga: yo estoy listo para cambiar.